Voy a empezar aquí. Ok. Muy buenas tardes, amigos. Este es Fran Montañez de Soy Espírita TV. Estamos hoy domingo 28 de octubre en vivo. Estoy haciendo un esfuerzo para poder grabar el video complementario de mi artículo que se llama Espiritismo y la oración. En estos momentos, los próximos 30 minutos, 45 minutos, voy a estar hablando sobre este tema. Pueden encontrar en mi blog el artículo, se llama El Espiritismo y la Oración. En el blog de Frank, que se llama www, cuando haga el video voy a poner la dirección www.soyespirita.blogspot.com. Entonces, hago la presentación de ese artículo y antes que comenzar, como manera de ejemplo, yo tengo que no lo hago nunca en la presentación que hago en mis videos, pero esto hace mucha lógica que haga una oración de introducción. Dicho sea de paso, tengo participando en mi poll o mi encuesta que hay 3 personas que no creen en la oración, que los espiritistas deben orar, y hay 6 personas que sí lo creen. Y no sé, no me ha dicho nadie. ¿Okay? Entonces, quiere decir que tengo un 66% que está de acuerdo y hay un 33% que no está de acuerdo. Y yo respeto mucho eso. No dejen de ser mis amigos, pero yo creo en la oración. O sea que en eso no. Y entonces, como creo en eso, yo lo voy a defender. Si usted no cree en eso, pues yo me gustaría que me compartiera conmigo porque usted no cree que la oración es importante en los espiritistas. Porque hoy le voy a hablar por qué la oración es importante y no es sincretismo y por qué está en la codificación, muy claramente definida. Pero voy a hacer una oración porque entiendo que eso me ayuda a que los buenos espíritus estén a mi lado en este momento y que junto con los que están escuchando, que tienen interés en este tema, pues me ayuden a que los buenos espíritus den el mensaje que necesitamos llevar. Oh Dios, Padre amado, vengo ante tu presencia en este momento. Te doy gracias por todas las cosas que haces por nosotros. Permite que este video que voy a preparar en los próximos minutos pueda llevar el mensaje suficiente para que personas que a través del mundo están mirando los videos que se presentan del espiritismo puedan darse cuenta que es lo que nosotros presentamos como filosofía de bien común, de moral, filosofía científica y una filosofía. Te pido permiso para que los buenos espíritus puedas asignar un buen espíritu, buenos espíritus que derramen de sus fluidos y ayuden en esta divulgación que estoy haciendo en este momento y que protejan mi espacio alrededor y que ningún mal espíritu se acerque a dar malas ideas o a intervenir de modo alguno en lo que quiero presentar en los próximos minutos y que así sea. Ok, eso es una oración sencilla, no es una oración muy elaborada, pero es pidiendo permiso a Dios. Vamos a ver, el espiritismo y la oración. Lo que yo digo y pregunto en mi artículo, ¿es la oración en la codificación espírita un acto de sincretismo? Y hago otra pregunta, ¿debe un espírita comunicarse con Dios mediante la oración? La otra pregunta que hago, ¿o esto sería un acto religioso no apropiado para un espírita? No sé si las personas que no están de acuerdo de los que han expresado, que no están de acuerdo con la oración, caen en esa categoría, que entienden que esto es algo religioso y que el espiritismo no es religioso. Y yo acepto completamente la parte de que no es religiosa. Yo no creo que el espiritismo sea religioso y de la manera que yo lo presento tampoco es religioso. Porque la codificación me habla de cosas que podrían considerarse religiosas y Kardec lo dijo en su momento. Nosotros creemos en el alma, inmortalidad del alma, como algunas religiones no lo pueden creer. Creemos en la vida futura. Eso es parte de que la mayoría de las religiones lo entienden. Creemos en el arrepentimiento, yo también lo creo. Creemos en la oración y la iglesia también lo cree. Y creemos claramente en Jesús. O sea, esas son cosas que son parte intrínseca, y no sé si esa es la palabra, porque acuérdense que tengo un problema con el español y el inglés, pero son parte integral de lo que tiene que ver con el espiritismo,
que presentó Allan Kardec en su codificación. Yo estoy hablando de la codificación espírita. Si usted lo cree en la oración y cree en otras cosas, metafísica o cualquier otra filosofía o cualquier otra revelación de cualquier otra persona, pues entonces deme la oportunidad de yo presentarle a las personas que me están escuchando y a las que yo quiero dirigir mi video, que yo me dirijo a las personas que creen en la codificación presentada a Allan Kardec, la información por espíritus superiores y puros, y que Allan Kardec se dedicó en cuerpo y alma durante 14 años para llevar a ponerlo por escrito en uno de los libros que hoy utilizamos de base. ¿Y cuál es el propósito de todo eso? El propósito es adelantamiento espiritual. ¿Y cómo se logra adelantamiento espiritual? Mediante el mejoramiento del comportamiento humano. No es mediante la ciencia, no es mediante la filosofía, es mediante el comportamiento. Y el comportamiento debe ser un comportamiento moral. ¿Y qué es un comportamiento moral? No le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Algo sencillo. ¿A ti no te gustaría que te hicieran eso? Pues tú no lo hagas. Entonces eso modifica tu comportamiento. Entonces hacer las cosas como debes hacerlas. Y cuando la haces en bien común. No solamente que te beneficie a ti, sino que beneficie a todas las personas en tu entorno. Cuando eso empieza a ocurrir, te va a dar felicidad. Vas a hacer bien. No, se van los orgullos, se van los egoísmos. Todo está engranado en esa actitud que tú tienes de tu comportarte y hacer las cosas bien. Entonces, de eso es lo que se trata en el día de hoy. Quiere decir que vamos a empezar a hablar claramente de lo que es la parte que las personas dicen que la codificación, que el espiritismo no debe seguir, y yo voy a debatir ese punto a toda saciedad el día de hoy. Ok, vamos a ver lo que dice mi artículo. Dice, veamos qué nos indica la codificación espírita en lo relacionado a la oración. El espiritismo es el instrumento, digo yo, opinión de Fran Montañez, de Dios para lograr unificar a los seres humanos hacia la comprensión en amor, libre de orgullos y egoísmo. Obviamente, si tú empiezas a cambiar tu comportamiento, los resultados como causa y efecto van a ser que los orgullos y los egoísmos se van y el amor predomina. ¿Okay? Debe ser un agente unificador que logre que todos puedan adelantar el espíritu y contribuyan al progreso de la humanidad. Al hacer eso, la humanidad progresa, porque cuando hay más bien en el asunto y hay menos maldad, dedicamos más tiempo a progresar, a hacer cosas nuevas, a seguir caminando, a seguir mejorando. No se mata a la gente, no se roba, no hay pérdidas materiales, porque verdaderamente el comportamiento de todos esos unidos, poquito a poquito, hacen que entonces todo fluya hacia lo que es el progreso de la humanidad. Eso está claro, ¿verdad? La oración está contenida en todos los libros de la codificación espírita. O sea que ya vamos a empezar a hablar de que eso está ya instituido, no como un sincretismo, no como una asimilación, sino como parte integral de lo que los espíritus nos dejaron saber por escrito a Allan Kardec, en el momento que se creó la codificación. Y si eso en ese momento se creó de esa manera, no surgió como consecuencias sincretistas. ¿Ok? La oración está contenida en todos los libros de la codificación espírita. El no reconocer este hecho y el tratar de obviar este recurso supremo de comunicación con Dios y los espíritus buenos es el querer solo utilizar la parte de la codificación espírita que solo es a tono con los intereses individuales. Dios es tan sabio que nos dio este documento y Él pensó en todos los puntos, en los que son materialistas, en los que son orgullosos, en los que son compasivos, caritativos, y pensó en todas las áreas y determinó que con este mensaje que dieron los espíritus nosotros podemos armonizar todo eso y todos juntos unir y crecer para el adelantamiento espiritual de los seres humanos y para el progreso de la humanidad. Entonces quiere decir que no podemos ser individualistas porque seríamos en ese momento egoístas, y la parte egoísta tenemos que eliminarla en la parte moral. Entonces, la oración, digo yo, como un quote, como una oración, un corolario, no sé si es la mejor manera de que usted lo entienda. La oración en el espiritismo no es sincretismo, no se confunda esto. O sea, quítese de la mente el que le haya dicho usted por muchos años de, nosotros nos oramos porque eso es sincretismo, que la persona que dice eso no sabe lo que quiere decir sincretismo. El considerar la oración en el espiritismo como un acto sincretista no es correcto evaluarlo de ese modo. Para que sea considerado como sincretismo religioso, debería haber sido un proceso
generalmente espontáneos, consecuencias de los intercambios culturales acaecidos entre los diversos pueblos. En algunos casos se debe a una intervención oficial, como sucedió con el dios Serpis. Ese enlace, ustedes le dan ahí ese enlace y van a toda esa historia de ese dios que se llamaba Serpis, que demuestra claramente lo que es un proceso sincretista. Yo les recomiendo a mi amigo Viviano de España que cuando lea mi artículo vaya a ese enlace que dice Serpis al principio del artículo y va a ver qué es un sincretismo en acción. Entonces, es un ejemplo claro de lo que es el sincretismo. Ese es mi comentario hacia eso. Entonces, es un proceso en el que se intenta superar una situación de crisis cultural producida. Dime un segundo, que quiero ponerte un poquito más grande porque estoy luchando mucho con la letra. No para allá, para acá. Ok, perfecto. Hey, tranquilo. Oíse. Aunque ya veo un poquito mejor. Empiezo nuevamente con esta expresión. Es un proceso en el que se intenta superar, hablando de sincretismo, una situación de crisis cultural producida por la colisión de dos o más tradiciones religiosas diferentes. Es un intento por conseguir que dos o más tradiciones culturales diferentes sean capaces de crear un ámbito de cohabitación en armonía. Su característica principal es que se realiza a través de la mezcla de los productos culturales de las tradiciones coincidentes. Esto no es lo que ha ocurrido ni lo que ocurrió con la oración integrada en la codificación espírita. Si miras ahí, Viviano, que me hiciste la pregunta, donde claramente explica lo que es el sincretismo en acción. Entonces, el día de hoy se quiera inferir que la oración en nuestra filosofía espírita es sincretismo, es producto de no haber leído ni analizado lo que dijeron los espíritus superiores y puros que la dictaron. Los hermanos espíritas que dicen que la oración es sincretismo debe obedecer a que alguien les dijo esta arbitrariedad y sin procurar verificar ellos mismos, ir a buscar si eso es cierto o no es cierto, leyendo los libros de la codificación espírita, y esta posición afecta a la comprensión correcta de lo que dijeron los espíritus Allan Kardec. Entonces usted no puede estar aceptando lo que te estén diciendo si usted no lo corrobora. Nosotros yo tengo una misión de educar. El director de su escuela tiene una misión de educar. Y si ellos hablan en esos términos, usted debería responsablemente buscar dónde está eso en la codificación. Como tengo una amiga, Susana Ocosio, y está por ahí, la saludo con mucho cariño. Ella pregunta sobre eso y ya yo le he enseñado que cuando vaya a una conferencia o lo que sea y le empiezan a hablar de cosas cuánticas, cosas que no, y ella no lo ha visto en la codificación, ella le pregunta, pero eso está en la codificación, para que usted vea cómo usted va a abrir los ojos y las cejas se le van a poner bien grandes, porque se da cuenta que la mayoría de las personas que hablan sobre estos temas relacionados a la codificación no leen la codificación, no han leído. Tú tienes mediums que dicen que son mediums porque se le incorporan unos espíritus, y entonces no han leído el libro de los mediums, que le dice claramente, ese es el librito, la receta de cómo tú hacer comunicaciones mediúmnicas. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir a mí que tú eres un medium? Entonces, no, porque yo veo los espíritus y ellos se incorporan en mí. ¿Y cómo tú los manejas? No saben explicarlo, porque no saben que la codificación lo primero que dice, para tú poder manejar un espíritu y tú ser un medium responsable y serio, tienes que tener moral. Y si tú tienes moral, que tú te desarrollas en ese punto de hacer el bien y no desearle mal a nadie y no hacer las cosas cobrando dinero y haciendo las cosas como no tiene que ser, tú puedes dominar cualquier espíritu. Y por eso es que tú ves muchos medios que se meten en esto y le dicen en la mente, los amigos, y le dicen, mira, tú tienes muchas facultades, pues tú puedes sacar dinero. Entonces empiezan a pensar en, pues yo no tengo trabajo, pues déjame entonces vender la mediunidad. Y ahí es donde viene el problema grande, porque entonces empieza a abrirse las puertas con espíritus inferiores que lo que quieren es el mal para los seres humanos y la envuelven, o lo envuelven. Entonces cuando vienen se encuentran con problemas que no lo pueden resolver, y que es que no lo puedo sacar, es muy fuerte, no lo puedes sacar porque no te hacen caso, porque ellos reaccionan, cualquier espíritu inferior, impuro e imperfecto reacciona a una gestión que venga de alguien en ascendencia. Tú no vas a un ejército y tú no le vas a hacer caso al general, porque entonces te va a costar la vida. No, tú tienes, si un soldado va y se enrola en un ejército y viene una persona de mayor jerarquía, le da una orden y no la hace, tiene problemas.
Y eso es lo que pasa con el mundo espiritual. La jerarquía se adquiere en base a la evaluación o a su comportamiento moral. Déjame mirar si hay algo aquí de alguna persona que esté ahí peleando con Fran. Ok, excelente. Sigo con mi presentación. Mi posición es, dice, voy a leerlo nuevamente porque quiero que esté meridianamente claro para aquellos que dicen que no creen en la oración y que le han dicho en sus escuelas de que la oración es sincretista en el espiritismo, y eso no es correcto, es no saber el significado de la palabra sincretismo. Mejor utilice otra palabra, decir, yo no oro, como una persona que quiero mucho, que le dijo, ¿cómo es posible que una cosa tan importante como la oración, que me hace sentir también aquí en esta casa espírita, no sé, no, porque nosotros no oramos, eso es sincretismo? Entonces, otra le dijo, pero en acá el librito que dice aquí, oraciones escogidas, eso es de Allan Kardec. Y entonces, no saben ni qué contestarle ese señor que le presentaron. Ahí dice que Allan Kardec presentó las oraciones escogidas, y entonces aquí se enseña la codificación en todo el sentido, todo lo que se habla es de la codificación. ¿Y por qué no se habla de eso? No había explicación para eso, porque tienen su mente ya con gringolas en ese sentido. Alguien le dijo que eso es sincretito. Entonces, en el día, y digo Fran Montañez, eso lo digo yo, dice, el que hoy día se quiera inferir que la oración es, en nuestra filosofía espírita, es sincretismo, es producto de no haber leído ni analizado lo que dijeron los espíritus superiores y puros que la dictaron. Los hermanos espíritas que dicen que la oración es sincretismo debe obedecer a que alguien les dijo esta arbitrariedad, esta contradicción, y sin procurar verificar leyendo los libros de la codificación espírita, y esta posición afecta a la comprensión correcta de lo que dijeron los espíritus Allan Kardec. Hay escuelas dedicadas a explicar la codificación, y cuando llega a estos puntos no la explican, entonces no están enseñando correctamente la codificación y confunden a las personas. Entonces, cuando hay personas que tienen la mejor intención, como soy yo, de llevar este mensaje como dice la codificación, porque yo no, y que me diga mi Fran, lo que tú estás diciendo no está en la codificación, yo quiero que me lo diga para yo corregirlo. Inmediatamente paro un detente en eso. Entonces dice, porque si se hubiera verificado lo dicho tácitamente en la codificación espírita en cuanto a lo importante que es la oración, nadie se atrevería a ponerlo en duda, pues no es lo expresado en la codificación, e infiere que solo hay que tomar de la codificación lo que sea afín con intereses individuales. Entonces ya eso no es una educación correcta ni balanceada, y eso no es lo que Dios quiere. Y eso es lo que ocasiona que muchas de estas escuelas sean áridas, que no haya crecimiento, que no haya un movimiento donde la gente venga con el ansia de conocer cuál es el mundo espiritual, porque ahí no hay forma de comunicarse con los espíritus. Y eso no es defender los postulados del espiritismo como una filosofía de bien común, eso es lo que yo digo. Y estoy muy claro en ese punto. El proceso de sincretización religiosa debe desarrollarse a la manera de una simbiosis en la que los dos cultos se mantengan. Pero esta simbiosis no se debe entender como la consecución de la cohabitación de las tradiciones implicadas. La simbiosis puede dar lugar al nacimiento de una nueva identidad cultural, única, incluso manteniendo dos cultos diferentes. Para entender su profundidad, debemos distinguir previamente entre la experiencia religiosa y la experiencia cultural. La ornamentación de la tradición debe reconocerse como ornamentación. Debe entenderse que la esencia no se encuentra en la forma de un rito, sino en su significación, sin confundir la significación con el significado del culto. El recurso de la oración está plasmado en todos los libros que comprenden lo dictado por los espíritus Allan Kardec. No fue incluida en la codificación como un proceso de asimilación al cabo del tiempo, como sería el sincretismo, pues fue parte esencial de lo que dijeron los espíritus al momento de dictar a Allan Kardec toda la codificación. Por lo tanto, bajo ninguna circunstancia se debe considerar que la oración es un sincretismo y que se trate de que no sea enseñado en el proceso de divulgación. El que no quiera enseñarlo, pues no está haciendo lo que tiene que hacer. Por eso es que tiene esos problemas en su vida, en que no puede y entonces no puede entender las cosas cómo están funcionando, y muchos se van hasta del espiritismo porque no se les dio toda la información. Es bueno que se le dé toda la información, no solamente una, porque usted le da la oportunidad de que tenga todo en la mano.
Yo estoy vendiendo una casa, se me ha hecho bien difícil. Yo sé que esa casa tiene unas situaciones con unos taxes altos y que hay que poner unos seguros especiales que hacen que la casa sea más cara de lo normal. Cualquier persona viene, la publica y no dice esas cosas y hace un contrato entre las dos partes y envuelve a que la persona que va a comprar se comprometa con algo que tú no le dijiste. Y yo decidí, no, yo soy moral. Y yo enseño eso. Por lo tanto, yo a la persona que me hace una oferta, me han hecho 2 ofertas y las 2 se han caído. Eso significa que yo no voy a cobrar dinero, ni el dueño va a poder vender, pero como yo soy honesto, pues yo dije, yo le pregunté a los espíritus, sigue por ahí que te va a venir el momento, va a venir para que esa casa se venda. Y efectivamente, cuando le pongo a ellos por aquí, digo, mira, no sé si lo han notado, pero esa casa tiene esta condición. Los taxes, los impuestos son muy altos porque lo subieron hace 5 meses, lo duplicaron. Y hace que la casa no sea accesible, porque entonces en el pago mensual va a tener que pagar una cantidad enorme de taxes. Pero eso es temporal, porque cuando la persona compra la casa, va y dice, yo la vivo, le bajan los taxes. ¿Ok? Pero el banco evalúa lo que se está pagando en ese momento y en base a eso establece el pago mensual. Y dije, además tienes que comprar este seguro porque está en un área inundable. O sea, yo soy honesto, yo le estoy diciendo a él lo que hay. ¿Qué me ha ocasionado? Que la gente dice, no, yo no voy a comprar la casa, yo me voy. Una casa a un precio tan bueno y en buenas condiciones se me han ido, pero yo he pedido a Dios dirección y usted está haciendo lo que tiene que hacer. Espere que va a llegar el momento y le van a dar lo que es justo y razonable. Eso es lo que yo digo con esto. Usted no puede presentar el espiritismo solamente con cosas que a usted le convenga. Si usted es científico y racional, usted solamente presenta la parte racional. En estos días me presentaron para que yo evaluara una carta que se está enviando a través del mundo, de que estos grupos están tratando de cambiar lo que es la codificación y están tratando de cambiar lo que dijeron los espíritus y poniendo en todos los términos importantes como es la reencarnación, como es la materia, como es el bien, definir el bien y el mal, como es el infinito, cómo se define eso, lo que es el espíritu, lo que es la erraticidad, todos esos términos que son pilares de la codificación espírita, lo quieren cambiar en términos solamente cuánticos, físicos, científicos, y eso no es correcto, porque tiene que haber un balance. Entonces yo digo, por eso publiqué lo que se llama el método Kardec. El método Kardec te establece claramente que eso no puede existir. Si la codificación fue dictada por espíritus buenos, espíritus superiores y puros, y esos espíritus se les probó de que esas comunicaciones que venían tenían que ser corroboradas, pues de la misma manera que el que quiera cambiar un ápice, un punto de la codificación actual y ponerle situaciones o condiciones que sean solamente científicas, tiene que pasar por ese mismo proceso que pasó Kardec, porque entonces Kardec le dio validez a eso, y por eso yo en este momento presento ese mensaje, porque yo estoy convencido que lo que él hizo fue correcto. Él vino y lo presentó a diferentes medios, en diferentes lugares, a la misma hora, simultáneamente, como dice claramente el método Kardec, y logró consenso espiritual. Entonces, todos estos movimientos que están haciendo para modificar el libro de los espíritus, ya lo escribieron completo, ya lo modificaron por completo, al modo de verlo ellos científicamente. Eso no va para ningún lado porque no tiene consenso, porque solamente las personas que creen en la parte científica es una porción del espiritismo, no son todos. Entonces quiere decir que eso que están haciendo es perdiendo el tiempo. Llevan años y han perdido el tiempo porque no lo pueden pasar por el proceso de lo que es el método Kardec. Porque eso sale de las mentes de los científicos. Y muchos de ellos no le interesa la moral que se predica en el espiritismo. Y pero tú no puedes decir que yo no soy moral. No, tú no eres moral, pero no predicas la moral. Porque en ningún momento estás diciendo en tus escritos y en tus presentaciones que se necesita el comportamiento moral, el comportamiento de bien, el comportamiento de hacer las cosas bien y del bien común. En ninguno de tus escritos no predicas la oración y no predicas a Jesús. Has sacado a Jesús por completo del panorama, has sacado por completo la oración y has sacado por completo la parte espiritual. Entonces todo es libros y libros, y no nos aparece ni un espíritu para venir a corroborar nada. Entonces yo digo que yo estoy de acuerdo a que haya una apertura y que haya tal vez una actualización en base espiritual,
como los espíritus fueron los que la dictaron, pues nadie más se la puede quitar, porque entonces sería cualquiera que viene, ay, pues yo vamos a ponerlo como a mí me interesa, entonces la quiere difundir de esa manera. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo de que la codificación fue escrita por Allan Kardec por medio de espíritus buenos, espíritus superiores y puros, lo puedo probar, que la dictaron y fueron corroborados por medio de diferentes medios de la época, por la creminata de esos eruditos que vivían en ese tiempo, y por eso se escribió y ha durado hasta ahora 155 años. Entonces, si tú me vienes a decir que vamos a cambiar el término de lo que se llama reencarnación, porque a ti tú lo crees que los espíritus se equivocaron, pues entonces tú me tienes que traer a mí un espíritu que te haya dicho lo mismo a nivel espiritual, pero como no creen en la oración, eso no llega. No puede, no hay forma de que eso llegue, porque no va a bajar de esa manera. Entonces, si eso pasara de esa manera, estoy completamente de acuerdo a que se cambie o se modifique o se actualice la codificación espiritual. Estableceré bien claro en esta reflexión el significado, el uso y la justificación de la oración por los espíritas a la luz de lo que está escrito, sin necesidad de añadir o incluir otras fuentes que no sean lo que los mismos espíritus dijeron. Debe quedar meridianamente claro que la oración, como recurso de comunicación por excelencia y como agente magnetizador, que es otra parte que tiene la oración como atributo, es de suma importancia en nuestra filosofía espírita. El enseñar diferente a lo que nos indicaron los espíritus superiores, no lo que está enseñando Frank, ni tan siquiera lo que está enseñando Kardec, sino lo que indicaron los espíritus superiores y puros, sería el negar la autenticidad de lo que ellos dijeron y estaría alejado de una sana educación, ajeno a los postulados del espiritismo. Esto que estoy diciendo y lo estoy poniendo en un video y lo voy a publicar para la eternidad. Todos aquellos que llegan al espiritismo por consecuencia de que de una manera u otra vieron un video o alguien le habló o de alguna manera llegan al espiritismo, no se dejen confundir, porque una persona dice: yo soy espiritista, ¿sí? yo tengo a Allan Kardec que los enseño. Usted tiene que saber que las consecuencias de todo lo que se haga en esa actividad de esa casa espírita tiene que ser consecuencias morales. Eso significa que todo lo que se haga es en bien común, que cuando usted viene y empieza a separar unas cositas y a decir que Jesús no es importante, de que la oración no es importante, y usted se empieza a sentir mal, usted tiene que darse cuenta que eso no es correcto, eso no llena lo que Dios quería, y esos son los resultados. Y muchas veces hay personas que hablan mal del espiritismo porque simplemente no han tenido la experiencia hermosa que se tiene y el conocimiento. Porque si tú vienes al espiritismo con una serie de pruebas que la estás pasando difícil, no le eches la culpa al espiritismo que porque llegaste al espiritismo. Yo he visto gente en estos días que está diciendo: no, que desde que llegué al espiritismo me van las cosas peores. Es que esa persona no ha entendido que las pruebas no son por el espiritismo, las pruebas vienen como consecuencia de algo que tú hiciste en el pasado como causa y efecto, y que tú mismo desarrollaste o definiste que esas pruebas las ibas a pasar. Y entonces eso no se le enseña a las personas que hoy ya empiezan a hablar sobre eso y nadie se le presenta en el. Si me lo dicen a mí, yo le digo: usted está mal, porque usted me está diciendo a mí que al hacer el mal, hacer el bien, que significa el espiritismo, eso está mal, eso está incorrecto, y eso no es correcto, porque yo hago todo lo que hago, lo hago bien, y atajo a todos los espíritus malos que vienen a molestarme. Que tengo que pasar por prueba y tengo que sufrir. Claro que sí, que tengo que hacerlo, porque eso es parte de mi karma, es parte de la reparación de mis pruebas, es parte de lo que yo tengo que pasar en esta vida. Pero yo no le puedo echar la culpa al espiritismo, que es una filosofía noble que ha cambiado mi vida y que cambia la vida de millones de personas, y que cientos de miles de personas me llaman a mí y me dicen: ya yo he cambiado, yo soy una mejor persona, ya no hago lo que hacía antes. Eso es ser bien irresponsable, y mejor que no diga nada, porque eso que usted dice, que si la razón de que usted esté sufriendo porque es espiritista, usted está cayendo en lo que hacen aquellos que no leen, aquellos que no conocen el espiritismo, que no han sabido de que las pruebas que tú tienes, que tienes que pasarlas, no son de nadie, ni son del espiritismo, ni de nadie, ni de Dios tampoco, que te las resuelve, sino de ti mismo pasarla, porque tienes que pasarla, porque hiciste eso en el pasado, que hiciste sufrir ahora tú estás sufriendo. Esos que también dicen que no creen en la oración, que no creen en Jesús y que no creen porque tú puedes decir: yo creo en Jesús, pero creo en Jesús el que va por aquella cerita, no por el que va por acá. Yo creo en Jesús completo, en lo que dijo, en lo que presentó. Que vinieron los religiosos y dijeron que Jesús, por medio de Jesús tú tienes salvación, ya eso es otra cosa, eso hay que mirarlo de otro punto de vista, pero yo no voy a separar a Jesús, a ponerlo por una carreterita y a dividirlo, porque eso no es lo correcto, lo que me corresponde a mí. Yo cojo a Jesús el mensaje de él,
Y yo sé claramente que yo no tengo salvación por unas palabritas que yo diga allí, de que Jesús me va a salvar, porque eso no es lo que dice la codificación, ni lo que dijo Jesús en esencia. Pues entonces yo soy bastante inteligente para discernir eso. Pero tú venirme a decir a mí que tú solamente crees en Jesús, que no tiene que ver con la salvación, pues ya eso es simplemente que no sabes, no has podido rendir todavía tus orgullos y egoísmos y sigues pensando en lo material, porque eso significa ser materialista, egoísta y orgulloso. No se puede decir que se es espírita, digo Fran Montañez, digo yo, nadie más, ni mi escuela ni nada, sino yo, de acuerdo a lo que nos dejaron por escrito los espíritus y lo que cualquier organización quiera enseñar, alejado de lo que debe ser. Los amigos que se encuentran con esta incongruencia en la que las casas espíritas que enseñan que la oración es sincretismo en nuestra filosofía deberán evaluar lo que implícitamente dice la codificación a fin de considerar enseñanzas acordes con el espiritismo, pues los que indiquen que la oración no es importante o no es necesario y que es sincretismo no estarán enseñando los fundamentos del espiritismo. Veamos pues cómo la oración está incluida no como un proceso que se logró a través de asimilación de diferentes religiones, sino como consecuencia de lo que nos dijeron los espíritus directamente a través de Allan Kardec. Yo no soy religioso. No creo en la religiosidad. La religiosidad, lo he probado, nos lleva a poner nuestra mente en la parte material, en el dinero, en las cosas materiales, en lo que se ve. Los religiosos no son materialistas porque no creen en los espíritus. Le han enseñado en sus escuelas y en sus religiones que los espíritus no existen, que como no se ven, que no se pueden ver, entonces no saben ni explicar lo que es espiritismo, lo que es el espíritu, ni lo que es el alma, y no saben explicar qué es lo que va a pasar después que la persona fallece. No, eso lo metieron en un hoyo y ya se acabó el evento. Entonces esas personas que piensan así son religiosos, y yo no soy religioso. Y entonces esas personas que piensan de esa manera, lo que hacen es que sus enseñanzas de religiosidad le cambian a los seres humanos la oportunidad de poder decidir por ellos mismos. Entonces interfieren con el libre albedrío, que el libre albedrío es tú decidir, esto es bueno o esto es malo. Debo hacer esto o no hacer esto. Y yo digo esto con claridad. La mayoría de los religiosos que yo veo en iglesias que defienden que si Jesús son personas que son faltos de moral, que mienten, te dicen una cosa hoy y la cambian mañana, que le desean mal a los que le hacen mal, que no dan la otra mejilla, como decía Jesús. Esos son los religiosos del día de hoy. Y que dicen, yo te voy a dar el diezmo, pero dame para atrás, dame para acá el 100 por 1, porque la Biblia lo dice. Y la Biblia no dice que te van a dar el 100 por 1 a ti, porque eso es para aquellos que son de la casa de Israel, que son levitas y que eran sacerdotes. Y ninguno de nosotros somos levitas ni sacerdotes, sino que somos gentiles. Y al ser gentiles no se acepta ninguna ofrenda ni ningún diezmo para los propósitos que ellos quieren decir, que lo justifican como consecuencia de lo que dice la Biblia. Yo diría que todos aquellos que piden dinero, que se vayan a trabajar. Todos esos pastores que dicen, que si dame el diezmo, entonces ellos viven bien, tienen Mercedes-Benz y su familia tiene Mercedes-Benz, todos trabajan en la organización y a cuesta de la gente que da sus ofrendas para mantener esos lugares. Y eso es tiempo de pararlo ya y hablarlo por claramente. Aunque me critiquen, aunque me maldigan y digan lo que digo, yo digo ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo vamos a mantener las organizaciones? Váyase a trabajar. Usted es médico, usted hizo esa carrera porque no se va, yo es abogado porque no se va a hacer la función que tenía que hacer y lo que usted le enseña a los hijos. Y entonces trabaje como todas las demás personas y coopere con su organización dando de lo que usted quiere hacer para que eso se mantenga, pero usted vaya a trabajar. No se vaya allí a simplemente dar un mensajito los domingos y se acabó el evento y toda la semana no cena y ni tan siquiera contesta la llamada de los que tienen necesidad. A las 2 de la mañana que llamen a un pastor y decir, mira, ora por mí, chacho, lo primero que hacen es que le conectan el teléfono en la noche. Ok, vamos a entrar ahora a la segunda parte, que es lo más importante. Voy a hacer una verificación de las personas que 10 dicen que aceptan la oración y 3 o uno más dice que no acepta la oración. Bueno, yo voy a tratar de convencerte hoy, si tú eres espírita, que entiendes que la codificación es lo correcto en tu vida y que eso es lo que tú quieres para tu vida. Si tú no eres espiritista y pues estás ¿cómo se llama? Haciendo contribución con tu contestación, pues perfecto, te lo acepto. Ya yo sé que yo tengo 3 personas ahí que tengo que decirles que de los que están escuchando en este momento este mensaje, de que la oración es importante.
Déjame ver si hay algo aquí. Nadie está capacitado para enmendar lo que dijeron los espíritus. Súper perfecto. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Hola, Angélica Politano, ¿cómo estás? Me alegro oírte. Me alegro verte, que estás conectada. Ok, voy otra vez, voy a mi tema para continuar, porque si no se me va a hacer muy tarde. Empecé a las 43, ya llevo media hora. Ok, vamos a ver qué es lo que dijeron los espíritus. Le dijeron a Alan Kardec, el libro de los espíritus, mayormente. Ahora, mira, hay una sección que te habla el problema religioso. Al principio del libro, en la introducción, el libro de los espíritus no nos deja a un lado, no deja a un lado la cuestión del culto religioso. El hombre que hacia Dios gravita es un ser religioso, es lo que dijeron los espíritus, y Alan Kardec, pues, es lo que presenta, por naturaleza. O sea, que los que vienen al espiritismo son religiosos por naturaleza, gravitan a nosotros y vienen a nosotros por esas condiciones que tienen en el pasado. Entonces van a chocar de momento cuando se encuentran en una organización que habla de amor y todo, pero no, ustedes no oran. Entonces ahí es donde yo quiero explicarle que sí, nosotros oramos, que necesita manifestar su religiosidad, decía Kardec. Y tal manifestación se opera en las formas naturales de adoración, entre las que se cuenta la plegaria. La plegaria es oración. Por medio de la oración, el hombre piensa en Dios, se acerca a Él, con Él se comunica tal lo que hallamos a partir del párrafo 658, la pregunta número 658, que habla de la oración, lo voy a mencionar más adelante. ¿Qué es lo que dice? Se acerca a Él en base de ese proceso. Mediante las preces, el ser humano puede acelerar su evolución, elevarse más pronto sobre sí mismo, pero tampoco el rezar, esa es la palabra que usaban en ese tiempo, puede ser tan solo un acto formal. Con la oración es posible hacer tres cosas: alabar, pedir y dar gracias a Dios, pero siempre que lo hagamos con el corazón y no únicamente con los labios. Esa sección del problema religioso, Kardec lo expresó y habló claramente de que la oración es importante. No de labios, una oración con claridad y no estar con cosas repetitivas. Por eso es que cuando yo presento mis oraciones de los miércoles, no me pueden traer cosas nuevas, cosas que ya presentaron, son cosas nuevas, porque ya nosotros sabemos que aquella oración ya se fue. Y aquella oración fue evaluada. Y aquella oración pues tuvo su finalidad donde tenía que llegar y los fluidos llegaron a ella. Entonces, la pregunta número 323 del libro de los espíritus dice: la visita a la tumba da al espíritu mayor satisfacción que una plegaria íntima, preguntó Kardec. Entonces, la visita a la tumba, contestaron los espíritus, constituye un modo de demostrar que se piensa en el espíritu ausente. ¿Sí? Tú vas a la tumba, vas al funeral y piensas en el espíritu que está ausente. Pero no está ausente porque está vivo, ¿no? Es la imagen de él. Ya os dije que la oración santifica el acto del acuerdo. Como poco importa el lugar en que se pronuncie si se lo hace con el corazón. No tienes que ir al cementerio, no tienes que ir allí a abrir la caja y ante él hacer una oración. Tú puedes hacer eso mismo en tu casa. Y aquellos que no tuvieron la oportunidad de ver la persona cuando falleció y están en otros países, pues usted hace su oración allá en su casa, allá en su lugar, lejos del cuerpo que estaba ahí, porque usted lo que quiere es llevar con el corazón un sentimiento, y eso es lo que dice Kardec. Entonces, la parte número 4 de la que habla de la oración en el libro de los espíritus, en la 658, la pregunta 658 dice lo siguiente: la plegaria, o sea, la oración, ¿es grata a Dios? O sea, ¿eso le es agradable a Dios? La contestación de los espíritus dijeron: la oración siempre es agradable a Dios cuando ha sido dictada por el corazón. Qué lindo. Por cuanto la intención lo es todo para él, y la plegaria que le surge del corazón es preferible a la que puedes leer, por bella que ésta sea, si las estás leyendo más con los labios que con el pensamiento. Y dicen los espíritus, y yo subrayo: la oración es grata a Dios cuando se dice con fe, sinceridad y fervor, pero no creas que Él escucha la del hombre vano, orgulloso y egoísta, salvo que se tratara de un acto de arrepentimiento sincero y de genuina humildad. Esa es la pregunta número 668. Ese acto de oración que dijeron los espíritus superiores y puros, en ningún momento tiene que ver nada con sincretismo.
porque eso no llegó ahí porque vinieran unas religiones, ¿cómo se llama?, cocinando el espiritismo, y son los mismos espíritus que lo dijeron todo. En ese momento dijeron que la oración era importante, y son importantes para todos aquellos que están ya en el bien común. Pero a esos que son orgullosos, que son egoístas, no pueden levantar ninguna oración, ni la oración de la comida, que le dicen, llegan a un sitio y le dicen, usted es espiritista, haga una oración. Esa oración no llega a ningún lado, porque si no creen en la oración, son orgullosos y egoístas, y eso no llega a ningún lado, y Dios no las oye, salvo que esa persona misma, que tiene ese mal comportamiento, reconozca su situación, y entonces se arrepienta de ese comportamiento. La primera psicografía que yo tuve, cuando empecé en este proceso que me dieron a mí, yo creo que pues lo estoy haciendo lo mejor que yo pueda, lo mejor que yo puedo, es que me saltó a la curiosidad y me saltó a la vista, que de hecho tengo esa página bien doblada, que cuando yo tengo varios libros de psicografías que me están dando diario, y yo busco ese libro con muchas de mi primera psicografía. Lo primero que me dice es, cuando lleves este mensaje de la codificación, los orgullosos tendrán que reconocer el mensaje de la codificación, y tendrán que venir y humildemente reconocer que lo que tú dices va a ser cierto. No estoy diciendo que yo sea nada especial, yo no estoy diciendo que yo sea santo, que yo sea perfecto, que yo sea escogido, que lo que yo digo es sacramental. No, yo soy un granito de arena en todo este esfuerzo espiritual para rescatar esta humanidad que se pierde, porque las personas egoístas y las personas que son con pensamientos orgullosos no dejan ese adelantamiento. Y yo vengo a dar una información, y que todos aquellos que la reciban y reciban dentro de sí que eso es así, pues entonces puedan cambiar y modificar su comportamiento a un comportamiento de moral, de bien común. La pregunta 659, dice Kardec, ¿cuál es el carácter general de las plegarias? O sea, ¿cómo es el carácter de la plegaria? La plegaria, dicen los espíritus, es un acto de adoración. Qué lindo. Orar a Dios es pensar en Él, acercarse a Él, ponerse en comunicación con Él. Mediante la plegaria se pueden hacer tres cosas: loar, o sea, adorar, pedir y agradecer. Hay gente que no le da gracias a Dios por las cosas que le hace. Que en su pensamiento quisiera que las cosas se les resolvieran. Y cuando se les resuelven, no dan gracias. Ni a los que se las resolvieron. Entonces nosotros le pedimos a Dios que nos dé permiso para que buenos espíritus vengan de alta jerarquía, más que nuestro espíritu protector. Y cuando ellos vienen, derraman de sus fluidos, de cuando ellos se acercan y nos hacen llorar, y ese tipo de experiencia tan hermosa que hemos tenido cuando conocemos el espíritu protector, lo que se nos olvida al final es dar las gracias. Y yo lo estoy enseñando, hay que dar gracias, porque ese espíritu le dice, está bien, lo acepto. Eso es loable, es para los dos lados. Entonces la 660 dice, la oración dice Kardec, la oración, pregunta, ¿hace mejor al hombre? Y mira lo que dicen los espíritus, sí, porque el que ora con fervor y confianza es más fuerte contra las tentaciones del mal. O sea, si tú oras con confianza y con fervor, tú te vas a hacer fuerte y vas a ser invencible, básicamente, a las tentaciones del mal. Los espíritus van a venir malos, te van a venir a decir cosas, y tú estás fuerte porque tú oras, porque tú tienes confianza en Dios y tú tienes fe. Como dijimos, es importante el número 660, apúntalo por ahí, mamén, para que te acuerdes de cuando si te dicen la oración es importante. Mira lo que dijeron los espíritus. Los alcaldes le preguntó, la oración ¿hace mejor al hombre? Y los espíritus dijeron, sí, porque el que ora con fervor y confianza es más fuerte contra las tentaciones del mal, y Dios le envía espíritus buenos para que lo asistan. Es una ayuda que jamás se rehúsa cuando ha sido pedida con sinceridad. ¿Y esa ayuda va a llegar si tú no haces oraciones? Claro que no. Porque como no haces oraciones, eres una persona orgullosa, eres muy frío, yo soy muy científico o muy racional, y no tienes la capacidad de poder orar, porque te lo han inculcado, y lo que tú crees intrínsecamente, te vas a dar cuenta que en un momento dado vas a tener que despertar de eso, porque lo que hace es que tu espíritu no está adelantándose, está patinando ahí. Y te fuiste más que una hora, ¿no? Es bueno de que empieces a abrir los ojos, y te lo estoy diciendo aunque te moleste.
y diga, ¿quién es ese señor, ese Frank que está hablando esas cosas por ahí que me está ofendiendo? Bueno, mejor que lo piense de esa manera y abra los ojos y camines lo que tienes que hacer para que puedas mejorar en tu espíritu. La 660A, parte de la 660, el mismo tema, pregunta Kardec, ¿cómo se explica que algunas personas que oran mucho sean, a pesar de esto, de un carácter muy malo, celosas, envidiosas, avinagradas, que carezcan de benevolencia e indulgencia, que a veces incluso sean viciosas? Pues eso es lo que dice, eso es lo que pasa en las religiones, en las iglesias, en que tú vas allí y te encuentras, pero esa persona que yo la conozco, que lo que hace es borracho en las esquinas, que lo que hace es saliendo por aquí, haciendo barbaridad, y está ahí haciendo oración, y está haciendo así. Es más, tú lo ves más en los Viernes Santos, que cargan la Virgen, y van caminando así, y ellos están, hasta lloran, y llevan una vela en otro lado, y se le va quemando, y él no puede decir nada, ni gritar, ni llorar, porque esa es, según él, es una parte de sufrimiento, y eso no es lo importante. Y los espíritus dijeron lo siguiente: lo esencial no es orar mucho, sino hacerlo bien. Estas personas creen que todo el mérito estriba en la longitud de una plegaria, y cierran los ojos ante sus propios defectos. La oración es para ellos una ocupación, un modo de emplear el tiempo, pero no es un estudio de sí mismas. No es el medicamento el que hace el que sea ineficaz, sino la manera como se suministra. Es lo que dijeron los espíritus. Hay personas que van a la iglesia una vez al año, en la Semana Santa, el Viernes Santo, y ellos creen que con ir una vez al año a la iglesia, ellos cumplen. Entonces allá le dicen que repita unas oraciones 100 veces, y ellos lo hacen. Y salen de ahí y dicen, ay, ya lo hice, ya ahora espero hasta el año que viene. Y cuando vienes a ver, es el tipo de persona que sigue siendo lo mismo, no ha cambiado, no ha mejorado, no hay bien común. Entonces, eso es lo que se refieren los espíritus. Ok. La 661 dice, podemos orar, dice, pregunta Kardec, con buen resultado a Dios, pidiéndole que nos perdone nuestras faltas. Eso dijeron, preguntó Kardec a los espíritus. O sea, podemos ir a Dios a preguntarle o a pedirle o pedir o que nos perdone nuestra falta. Y los espíritus dijeron, Dios sabe discernir el bien del mal. La oración no oculta las culpas. El que pide a Dios el perdón de sus propias faltas solo lo obtiene si cambia de conducta, como estaba diciendo ahorita. Si cambia de tu conducta y vas hacia el bien común, esas oraciones se oyen inmediatamente. Las buenas acciones son la mejor de las plegarias, porque los hechos valen más que las palabras. Las buenas acciones son la mejor de las plegarias, porque los hechos valen más que las palabras. O sea, que está muy claro de los espíritus diciendo cómo usted maneja lo de las oraciones. Y las oraciones son recibidas en base a las intenciones, son recibidas en base a lo que tú sientes. Mira, ayer me llamó una persona, yo no la conozco, no sé cómo comunicarme con ella nuevamente, pero uno de mis emails me envió una notificación que tiene un hermano de cierta edad, 46 años, que está en un hospital en México y que está gravemente y que tiene un problema, un tumor cerebral y está en las últimas. Yo sentí por esa persona como si yo la conociera. Yo dejé lo que estaba haciendo, a pesar de que la oración, la petición o el mensaje no era del momento, sino de unas horas antes. Yo me puse y medité y dije, esta situación de esta persona que me está pidiendo oración, yo no la conozco, a lo mejor no es espiritista. Y verdaderamente no sé lo que ellos saben de nosotros, porque yo puedo pedir, pero eso no garantiza que eso se dé. Que no crea que ella piensa que porque yo haga la oración eso se va a hacer. Pero ¿sabe qué me pasó? Y esto lo hablé con otra persona y dije, wow, es increíble lo que me pasó con esa condición específicamente. Cuando empecé a meditar sobre eso, empecé a llorar. Pero un sentimiento como si esa persona fuera mi hermano. Y sentía como que los espíritus iban a ir allí, iban a coger el cerebro ese y lo iban a manejar y le iban a quitar eso, le iban a extirpar eso y que él se iba a levantar. Y dentro de la oración que le hice, se la dejé por escrito, le dije, le decía que yo le pido a Dios que envíe un buen espíritu y que derrame eso como lo hago normalmente y que él pueda levantarse y disfrutar con su familia, porque lo que tiene son 46 años. Y yo en ese momento, haciendo eso, sentí en mi corazón, con una fe increíble, que eso iba a funcionar. No sé si funcionó o no, te lo estoy diciendo, a lo mejor me funcionó, a lo mejor no funcionó, pero lo que yo sentí en ese momento, que es lo que decía Juliana María,
que le dijo cuando ella fue evocada, y lo puedes conseguir, lo había hablado sobre eso en el pasado, que la oración tiene que ser una oración que tenga fe. Y es lo que dijeron ahorita los espíritus, tiene que hacerse con fe. Y segundo, tú tienes que estremecerte, sentirte, y eso es lo que me pasó a mí ayer. Me estremecí por completo de eso. Y yo dije, esto yo no lo conozco, ni la conozco a ella, nunca he hablado con ella. Y yo estaba haciendo otra cosa. De hecho, el día de ayer era mi día mi día libre. Yo lo estaba cogiendo, cocinando, haciendo tranquilamente, fui para allá, caminé, hice ejercicio, todo lo que yo quería hacer el día de ayer. Dormí lo que yo quería, escribí y todo lo que yo quería hacer. Cuando llegó esa petición, dejé todo lo que estaba haciendo y empecé a llorar como un nene. Yo no sé, yo entiendo que yo no estoy diciendo esto por jactarme ni decirme, pero esto es espiritual, hermano, y esto es lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Hay que ver esto de la manera espiritual. A 6:63 dice, las oraciones que hacemos por nosotros mismos, preguntó Caldé, pueden cambiar la índole de nuestras pruebas y desviar su curso. Okay, vamos a ver qué dijeron los espíritus, porque tú estás diciendo, ven acá, esas oraciones pueden cambiar el curso de lo que una persona tiene que padecer. ¿Qué es lo que dijeron los espíritus? Dicen, vuestras pruebas están en manos de Dios. Ok, que tú puedes orar lo que sea, pero eso lo determina Dios. Y las hay que deben ser soportadas hasta el final. Eso lo sabemos, que hay pruebas que no importa la oración que tú hagas, esa persona tiene que cumplir con eso y tiene que, el único recurso que tiene es la resignación, que es lo que yo enseño. Porque la resignación te trae alivio a tu corazón. Te quita las culpas, te quita el pesar, pero está pasando la prueba y no te quitan la vida. Ese es el mejor recurso que podemos tener, ¿verdad? Pero en tal caso, Dios siempre toma a cuenta la resignación. Lo que estaba diciendo, me estoy adelantando. La plegaria atrae, o sea, que usted está en la prueba, y es una prueba que viene de otras encarnaciones, y usted la tiene que pasar, y está sufriendo. No le eche la culpa al espiritismo, ni le eche la culpa a Dios, ni le eche la culpa a nadie, ni murmure, porque Dios sabe que donde tú estás con esa situación y Él pone en cuenta lo que tú te resignas. Échale mano, esto es importante, no le dejes pasar esto que te estoy diciendo, aprende eso y vas a ser más feliz. La plegaria atrae hacia vosotros a los espíritus buenos, los cuales os dan fuerza para resistirla con valor, y entonces os parecen menos duras. Lo mismo que yo estoy diciendo todos los días, en los miércoles lo predico, de que esas plegarias, esas oraciones, vienen espíritus buenos, los cuales dan fuerza para resistir, o sea, alivian nuestro corazoncito, y entonces os parecen menos duras. Lo hemos dicho ya, nunca es inútil la oración si ha sido bien realizada, porque otorga fuerza, y este es de por sí un importante resultado. Ayúdate, que el cielo te ayudará. Ya conoces eso, dijeron los espíritus. Por otra parte, Dios no puede cambiar el orden de la naturaleza a gusto de cada cual. O sea, no puedes pretender que Dios le quite las pruebas a todo el mundo por una oración. Hacemos la oración con fe, y eso lo determina Dios, porque lo que es un gran mal desde vuestro mezquino punto de vista y de vuestra vida efímera suele ser a menudo un gran bien en el orden general del universo. Entonces hay que decir, además, ¿cuántos males no hay de los que el hombre es autor? Debido a su imprevisión y a sus faltas. A causa de ellos se le castiga por donde pecó. Usted cometió falta, usted mató a una persona, usted mató a su hijo, usted le quitó la fortuna a alguien, hizo sufrir muchísimo a una familia, lo castigó a personas y hizo todas las barbaridades, y ahora está sufriendo por lo mismo. No creas que se te van a quitar ahora. Sí te pueden ayudar a que te alivie, a entender, bueno, tengo que pasar por eso, me resigno. Y pasa. Llega un momento que el dolor que provoca esa prueba que estás pasando, ya se alivia, porque ya tú sabes, bueno, ya yo lo reconocí, me arrepentí y estoy pagando por eso. De eso se trata, amigo. O sea que Kardec hace el siguiente comentario. Voy a añadirlo porque lo puse en amarillo porque creo que es importante. Sin embargo, los pedidos justos son satisfechos con más frecuencia de lo que creéis. Yo pedí por esa persona que está en esa cama con un tumor cerebral, de una persona que no conozco y que me hizo llorar que este proceso. Entonces dice los espíritus, pensáis que Dios no os ha escuchado porque no ha orado. Un milagro
para vosotros, mientras que en realidad Él os está asistiendo por medios tan naturales que os parecen afectar afectos del azar o de la fuerza de las circunstancias. A menudo, también incluso casi siempre, os inspira Él la idea adecuada para que os liberéis vosotros mismos de las dificultades, que nos perdonamos, que aceptemos la situación y que no nos seamos tan crueles con nosotros mismos. Pero Él es el que lo hace. Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a ese punto de que una prueba se te caiga? Porque Dios vio en tu corazón una humildad y vio una intención hermosa en una oración. Y como no crees en la oración, pues entonces, pues, yo no oro. Pues entonces nunca vas a llegar a ese convencimiento y Dios va a saber que tú eres egoísta, porque no aceptas reconocer que estás pasando por una prueba, y como no sabes que esto se necesita resignación. Para tú poder llegar a la resignación que Fran está predicando todo el tiempo y que los espíritus dicen, se necesita humildad, se necesita tú entender que no eres orgulloso, que todo eso lo eliminaste, lo borraste de tu alma, y que ahora tienes la capacidad de poder quitarte esas gringolas y haber, wow, yo no sabía que esto era así. La pregunta 664, ¿es útil orar por los difuntos y por los espíritus sufrientes? Y en caso afirmativo, ¿cómo pueden nuestros preces llevarles alivio y abreviar sus padecimientos? ¿Tienen ellas el poder de hacer, las oraciones, que ceda o se apiade de la justicia de Dios? Ustedes saben que yo me he quedado sorprendido en estas semanas que una persona me dijo que había casas espíritas que cuando llegaban personas que se necesitaban trabajar con espíritus sufrientes, con personas que estaban en el mundo espiritual que estaban sufriendo, dije, no, eso no lo aceptamos aquí. Y le cerraban las puertas. Nosotros aquí es para, no simplemente educación. Y se cerraban las puertas porque los sufrientes eso no podían manejar por eso. Pues no lo pueden manejar porque son egoístas, porque no saben lo que es la oración y que no tienen una ascendencia moral a tal punto que pueden dominar esos espíritus y le tienen miedo. Entonces prefieren hacer una reunioncita así una vez a la semana, y lo que hacen es perder el tiempo, una eternidad, como diría yo, una existencia, 60, 70 años, y no llegan a ningún lado. Y la escuela ni crece ni nada. Bueno. Entonces, dice el espíritu, la contestación a eso, o sea, hay que orarle a los sufrientes, a los que están padeciendo, y la oración, dice el espíritu, no puede tener por efecto el cambiar los designios de Dios, eso está claro, pero el alma por la cual se está orando experimenta alivio como con ello, porque es un testimonio de interés que se le ofrece, y a causa de que el desdichado se alivia siempre, que encuentra almas caritativas que se compadecen de sus dolores. Por otra parte, mediante la plegaria se le induce al arrepentimiento y al deseo de hacer lo necesario para ser dichosos. En este sentido, se puede abreviar su pena, si por su lado ayuda con su buena voluntad. O sea, todo eso se puede lograr con solamente una oración. Su buena voluntad, que la persona lo acepta, y eso puede abreviar mucho su pena porque lo lleva al arrepentimiento. ¿Y qué es lo que lo lleva al arrepentimiento? Una oración que se hace con fervor y con fe. Entonces, cuando llega el arrepentimiento, ya esa prueba que se tenía que hacer, ahí detuvo la cosa. Cambia la tonalidad, se cambió, le dieron el switch para el otro lado. Ya la velocidad de la hélice de ese avión va para otra dirección. Ese deseo de mejorar, intensificado por la oración, atrae junto al espíritu sufriente a otros espíritus más evolucionados que acuden a instruirlo, confortarlo e infundirle esperanza. Jesús oraba por las ovejas descarriadas, como esto os mostró que seríais culpables si no lo hicierais vosotros por aquellos que más lo necesitan. Esto no es sincretismo, hermano. Esto no es inventado por cualquiera, sino los mismos espíritus están contestando eso. Lo efectivo que es una oración. Si usted considera que la oración no es importante, tiene mucho que caminar y trabajar en su desarrollo personal, en su desarrollo interior, para entender que esto es de esa manera. Y por eso posiblemente no puede llegar y lograr las cosas que usted desea, porque no cree en un recurso como los mismos espíritus lo están diciendo. La pregunta 665 dice, ¿qué pensar? Y eso aplica a los sufrientes. Cuando tú le haces una oración a una persona sufriente, que es lo que yo le digo, todas las personas que me llaman y leen mis artículos y todas las cosas, y hable con ellos, no vaya a una sesión mediúnica, y como yo, pues, y se alivian los dos, y le dice, yo te amo, te amé y te seguiré amando. Y yo quiero que tú entiendas que si tú te arrepientes de lo que tú hiciste, todo lo que tú hiciste, no me lo tienes que decir. Si tú te arrepientes, esa luz que tú ves allá arriba, tú puedes
tú puedes ir por ahí. Entonces ahí se acaban un montón de cosas. El sufrimiento tuyo de saber de que ese espíritu de esa persona que tú amaste, o que amas tanto, tu hijo, que le quitaron, que le quitaron la vida, tú le estás ayudando, le estás diciendo, arrepiéntete, porque a lo mejor nadie le va a decir eso, y es un sufriente, y llega a una casa de esa que le cierra la puerta en la cara, pues tampoco. Pues entonces usted le dice, como familiar, le dice, no tiene que hacer oraciones, ni prender una vela, ni nada, sino que usted viene y le dice, yo te amo. Te amé y no dejaré de amarte. Y quiero que entiendas que lo que te está pasando, tú eres un espíritu inmortal y yo te voy a volver a ver. Y entonces tú no crees que eso a él le va a ayudar. Si está sufriendo, tú le vas a decir, ahora tienes que arrepentirte. Y tienes que saber que aquello malo que hacía, las envidias, y le tenía mal, ¿cómo se llama? Le deseaban mal por las personas, eso se tiene que acabar. Y tienes que caminar en ese sentido. Y esa luz que está allí te va a llevar al movimiento que tú necesitas en el mundo espiritual. Y tú no crees que eso es algo bonito. ¿Y cómo tú logras eso? Con una oración. ¿Cómo tú abres una evocación con un espíritu que yo te he enseñado? Pidiendo permiso para que el espíritu se acerque. Aunque el espíritu quiere hablar con tu papá, tú le pides permiso. Y yo quiero hablar contigo, me lo permite, tiene libre albedrío y viene. Y le empiezas a hablar esas cositas bonitas. ¿Ah? Que no te cuestan nada. Yo no te cobro por eso, ni el espiritismo cobra nada por eso, pero te lo enseño para que te des cuenta que el mundo espiritual es real y no es tan cerrado, como yo no lo veo, los religiosos. No, esto no es religioso ni nada, esto es una cosa real. Entonces eso es lo que dicen los espíritus. Bueno, ahí vas a ver, podemos orar a los espíritus, ya eso lo he explicado, la 666, te digo claramente que a nadie se le puede hacer oraciones, sino a Dios pidiendo el permiso. Eso ya yo lo he explicado y he hecho videos sobre eso. La ofrenda a Dios de los frutos de la tierra tenía más mérito a sus ojos que el sacrificio animal. Eso no vale la pena de ir, porque no, como que desvirtúa. Yo creo que lo voy a hasta eliminar del blog. Entonces la 997 dice, vemos que ciertos espíritus cuya inferioridad es notoria son accesibles a los buenos sentimientos y se promueven por las plegarias que se hacen en su beneficio. ¿Cómo explicar esto? Que otros espíritus que debieran suponer ser más esclarecidos manifiestan un empedernimiento y un cinismo a toda prueba. Entonces dice, la oración solo produce efecto cuando se pronuncia, dijeron los espíritus, en favor del espíritu que se ha arrepentido. Si no hay arrepentimiento, seguirán en ese proceso de estar por ahí errantes, o no estar ahí errantes, pero estar por ahí lo que le llaman los entornos. Aquellos otros que, impulsados por el orgullo, se sublevan contra Dios y persisten en sus extravíos, exagerándolos incluso, como algunos espíritus desventurados lo hacen, ningún beneficio obtienen de la plegaria. Le puedes orar a ellos y ellos son orgullosos y no quieren cambiar, pues ya, ahí no se puede hacer nada. Y no lo tendrán hasta el día en que un atisbo de arrepentimiento se haya manifestado en ellos. ¿Okay? Entonces, el libro de los medios nos da otra parte ahí. O sea, que lo puedo citar todo eso, pero quiero que sepa, el Evangelio según el espiritismo también lo presenta. El cielo y el infierno y la justicia también habla de la oración. Eso no es sincretismo, amigo. Esto es educación, lo que te estoy dando hoy. Entonces, la acción de la oración en el libro de la oración escogida de Alcalde habla de la oración muy importante. La oración es una invocación, por ella un ser se pone en comunicación mental con otro ser al que se dirige. Aquel que fue con el librito y le dijeron que no, la oración no es importante en esta casa, nosotros enseñamos que eso es sincretismo, y la persona dijo, pero esto es lo que escribió Allan Kardec, que aquí se predica Allan Kardec, y aquí dice que esas son el libro de oraciones escogidas, y que aquella persona no sabía ni qué contestar, porque no había leído, no ha visto todo. Se pusieron una gringola y alguien le dijo que eso no era correcto y no quieren ver nada que tenga que ver con la oración. Entonces, voy a leer aquí, esto fue un testimonio de una persona que llegó a mi página y vio mi video, y en las casas espíritas no lo enseñaban. Ella me escribió un documento, un email, y me dijo lo siguiente, y con esto casi termino. Dijo, recientemente he estado leyendo mucho sobre la oración, en diferentes libros de la codificación y en otros trabajos realizados por compañeros espíritas, donde unos la adoptan, la aceptan y ven como buena, y donde otros buscan evidencia hasta en el lugar más recóndito para probar que los espiritistas no oran o no deben orar porque es algo religioso o por lo tanto no aceptable. Hice esto para comparar, dice ella,
no para saber quién tiene la razón, ni discutir ni discernir con nadie, y menos yo, que apenas soy un aprendiz del espiritismo. Esta persona llevaba muchos años en esta casa y siempre sufriendo, y el matrimonio desbandado, los hijos por un lado, y no había nada, no había oración, no hay oración en ese lugar, y tenía hasta una obsesión anoréxica, y le estaba ocasionando la vida de ella, la de su marido y todo el mundo fuera, hasta que llegó tocó las puertas de Frank y me dijo: Frank, ¿qué hago? Y vamos a orar. Y yo, pues, vamos a orar, hazte unas reuniones en tu casa con tu familia y tus hijos y vas a ver la diferencia. Ahorita le digo el testimonio. Ok, hice esto para comparar, dice ella, y no para saber quién tiene la razón, ni discutir ni discernir. Ella estaba preocupada por la oración, porque en el lugar donde ella estaba se dice que la oración es algo religioso. Me entristecí mucho al ver la opinión de algunos. Creo que no importa la manera que el ser humano elija para comunicarse con Dios, el Creador, no importa los conocimientos que tenga de cómo se hace, cuál es la manera correcta, etcétera. Lo importante es que salga directo del corazón, dice ella, y con la honestidad. Claro, me refiero cuando se ora por necesidades nobles. Entonces, cuando humanos débiles a veces necesitamos el consuelo en el alma, o la fuerza para seguir, o tal vez agradecer con alegría, todavía no hemos alcanzado la perfección para recibir esto directamente del Padre a nuestras almas. Nos falta mucho. Por lo tanto, ¿por qué no orar?, se preguntó ella. Entonces termina su carta hacia mí, dice: en mi experiencia personal dejé de orar al comenzar estudios espiritistas y creo que fue un error, porque recientemente volví a la oración y mi familia y yo hemos experimentado una armonía y felicidad que ningún estudio científico nos ha brindado. El conocimiento es fundamental, dice ella. La investigación es importantísima, pero no quiero convertirme en una persona fría y llena de conocimientos, como los hijos que se van del hogar para la universidad a estudiar y se olvidan de sus padres y de su familia. Y termina diciendo, un testimonio real de una persona que me escribió: por mi parte, sí creo en la oración. Esto es solo mi humilde opinión. Hermoso, ¿verdad? Ok, voy a terminar con esto y ya terminé porque ya estoy 1 hora. Pues eso es lo que yo más o menos quería. Dice: ¿cómo podemos definir la oración? Y lo tengo en mi blog. Dice: cuando oramos, nuestra mente emite por el pensamiento una energía de una impulsión en el fluido cósmico estableciendo una corriente fluídica que hace la unión entre el suplicante y el ser a quien se dirige. El vigor y la calidad de las corrientes fluídicas son proporcionales a la intensidad de la voluntad y la pureza de intención. Qué interesante como Kardec y los mismos espíritus, para aquellos que son científicos solamente o racionales, le dio una explicación que ellos pueden entender de cómo funciona el fluido cósmico universal activado por la oración. Si esos que creen que la oración no es importante, busquen eso y se van a dar cuenta. Eso está en el libro eso está en el libro Obras Póstumas de Kardec, como un resumen. Y me imagino que fue después de 14 años de haber lidiado por aquí y por allá, se dio cuenta que la oración es importante. Es así que los espíritus captan la solicitud, corriendo a sustentar a las criaturas en sus buenas resoluciones e inspirar ideas sanas, ayudarla a vencer los peldaños del camino y sustentarla en sus pruebas y expiaciones. La oración no solo proporciona el auxilio de otro ser, sino también funciona como una especie de magnetización mental, que eso es lo que nosotros estamos haciendo los miércoles. Ustedes ven que lloramos y ustedes ven es que se acercan, corren ellos, los espíritus, cuando se hace ese tipo de oración bien hecha. Ellos llegan y se aceptan porque por una oración que se hizo previamente y se llena el espacio. Y cuando usted ve, ¿por qué estoy llorando y qué me está pasando? Hay gente que lleva llorando un montón de rato y dice, porque se acercaron los espíritus. Porque cuando tú abres ese canal de comunicación y con el permiso de Dios, ellos vienen y se acercan, corren. Dice, es así que los espíritus captan la solicitud corriendo a sustentar a las criaturas en sus buenas resoluciones e inspirarle ideas sanas en tu mente. Te vienen a decir cosas buenas en tu mente, ayudarla a vencer los peldaños del camino, te ayudan, te llevan de la mano y sustentarla en sus pruebas y expiaciones. Quiere decir que estás pasando la prueba
Está solo, él está ahí, conociste tu espíritu, no se ha ido. Entonces tú estás caminando, pero él te está llevando de la mano y te está ayudando a cruzar la calle, el río, al otro lado del río. ¿Por qué? Porque eso ellos lo pueden hacer. Pero quitarte la prueba no es lo que yo predico, no es lo que dice ahora. La prueba la tiene en las manos Dios. Y para que Dios venga y te la quite de las manos, te la quite del medio, es cuando Él sabe que tú no puedes hacer más. De que ya tú llegaste a la resignación, de que ya se te acabó el dinero, se te acabó la gasolina, ya la nevera cuando la abres lo único que sale es aire frío. Y muchas veces ni aire frío porque no tienes dinero para pagar la luz y te la cortaron. Entonces en ese momento que no hay, y hay desesperación y tus hijos están ahí y necesitan, hay ese momento que viene Dios. Te voy a explicar esto y quiero que esto es una experiencia personal. Yo soy ingeniero, yo tengo una maestría, yo llegué a este punto, pero en un momento dado en mi vida, antes de yo llegar a ese punto, yo me casé. Y tenía tres niñitos pequeñitos. Y el mayor, que fue el que falleció, desencarnó el año pasado, él se acuerda siempre cuando nos reuníamos en familia, y, papi, ¿tú te acuerdas aquel día que comimos donas? ¿Qué fue? Yo me quedé sin trabajo. Y tuve que salir de la casa que estaba y me prestaron una porque no podía pagarla. Y yo estaba desesperado. Y entonces en ese día me quedaban 35 centavos. Pues no teníamos nada, ni tan siquiera la luz en ese apartamento. Entonces yo fui, pues, ¿qué puedo hacer? En ese momento había una docena de donas, o una media docena de donas, me costaba y una botella de Coca-Cola me costaba lo que yo tenía en menudo. Yo creo que llegaba $1 o algo así. Entonces, pues yo fui, vamos para allá. No hemos comido, espérenme aquí. Llegué con mi donita y llegué con mi de eso de... Y entonces él se la comió y entonces se sintió satisfecho y todas esas cosas. Para sorpresa mía, después de 20 años, me dice, papi, ¿tú te acuerdas aquel día que no teníamos que comer? Y tú llegaste y traíste las donitas aquellas y fue la comida de nosotros aquel día. Sí, no me acuerdo. ¿Y qué pasó? Yo llegué a la resignación y yo no conocía el espiritismo. Inmediatamente, como yo tenía experiencia, la otra semana me llegó un trabajo que me pagaba a mí como 5 veces más de lo que yo me había ganado en toda mi vida. Y era gerente. Y era en otro país o en otra isla. Eso fue como llegar, y cómo fue, como cuando llegué el momento de que yo empezar a correr y decir, yo me resigné. Y entonces utilicé mis recursos, le di un mensaje a mi familia de que había que luchar en la vida, no se podía dejar. Y cuando ellos vieron que se abrió la puerta y que el trabajo funciona como tenía que funcionar, fue tanta y tanta alegría que duramos años disfrutando eso por aquel día que nos pasó eso. Eso yo lo digo. Y no tengo por qué sentirme mal porque eso a cualquier persona le puede pasar. Algunos de que en este momento me están escuchando a través de este programa televisivo de Soy Espírita, entiendan que yo también las he pasado. Y entiendo de que las situaciones son difíciles, pero no se ocupa, no se quita la vida, no la desperdicie. Reconoce que hay cosas que se pueden pasar, pero ahora las pasa con resignación y las pasa con un espíritu bueno a tu lado, y el espíritu protector que estamos conociendo está a tu lado para ayudarte y socorrerte. Somos espiritistas, no somos robots científicos, somos gente humana de carne y hueso. Padecemos, tenemos situaciones difíciles también por la parte material, pero tenemos el refugio de unos buenos espíritus que están a nuestro alrededor y están con nosotros. Y un Dios justo y bueno, que cuando tenemos la oportunidad de ir a donde Él siempre tiene las manos abiertas, tiene los brazos abiertos para darte tu abrazo y llevarte. Este es el final de este video de el espiritismo y la oración. Claramente lo tengo en mi blog, pueden referirse, cualquier persona que no crea en la oración, vaya allí y se va a dar cuenta como en la codificación habla sobre la oración claramente. Ahora, si usted no cree en la oración porque usted no es espiritista, yo lo comprendo, lo entiendo. Pero se está perdiendo una gran oportunidad. Está perdiendo una gran experiencia espiritual. Y con esto pues dejo este video para que sea editado y pueda ser publicado en YouTube. Gracias.